sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de nuevo de Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, en nuestro programa semanal titulado Un mensaje para ti, donde juntos estamos llevando a cabo un estudio minucioso, ordenado, expositivo, sistemático, tratando de practicar una correcta exegesis y extrayendo y concluyendo en todas estas verdades para el disfrute de nuestra alma. Como hemos dicho, esta epístola que escribió Pablo fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo, en su tercer viaje misionero desde Éfeso. Es la primera de las que se conocen como mayores, primera, segunda de Corintios y Romanos, y esta iglesia fue fundada en su segundo viaje misionero. Hemos podido venir hasta el versículo 18 de este primer capítulo y ahí nos hemos introducido ya desde el propio versículo 10 a la intención, al cuerpo epistolar de la carta, donde ya Pablo comienza a desarrollar ordenadamente, bajo la luz, bajo la inspiración de Dios, el propósito por el cual escribe a esta iglesia. Bueno, vamos a leer la porción que estamos estudiando. Hemos concluido en el verso 17, donde el propio Pablo cierra un contexto para dar lugar a otro, y dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, esto ya lo hemos explicado, hemos estado, pues pienso, ya ocupando un tiempo en el desarrollo de este versículo, y vamos ya a introducirnos donde hemos quedado en el último programa, que es el verso 18. Es muy importante comprender que en ningún momento Pablo está desvirtuando o está rebajando a un carácter sin importancia el bautismo. Todo lo contrario, el bautismo tiene su justo lugar en la iglesia cristiana junto con la Santa Cena, pero nunca los sacramentos tienen un protagonismo mayor que el propio fundamento por el cual ellos existen y tienen sentido, que es evidentemente la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz, que es realmente el corazón de este evangelio. El bautizarnos, el participar de la Santa Cena son una consecuencia evidente de la predicación del Evangelio y de la recepción de la vida que Dios nos ofrece a través del mensaje del Evangelio
que busca su protagonismo en la obra de Cristo Jesús. Entonces vemos que el apóstol está evitando usar la sabiduría de palabras, o sea, las palabras Sofía y Logos nos indican no que tengamos que ser ignorantes ni despreciar por completo una intelectualidad buena, sana, una forma correcta de pensar con un buen vocabulario, sino que realmente no caigamos en que la oratoria realmente sea el principal argumento cuando está exenta o carente de contenido, cuando realmente lo que está procurando es el ensalzamiento del protagonista desplazando a Jesucristo. Esto era algo muy común en la cultura judía, era algo muy común en la cultura romana, era algo muy común en la cultura griega. Siempre la forma externa de proceder en muchos casos era muy apreciada. Por eso es el apóstol que está aquí claramente dirigiéndose a estos creyentes de Corintio para que entendieran con mayor profundidad que la sabiduría de la cruz no consistía únicamente en lo externo y superficial de la sabiduría de palabras, ya que esta sabiduría de palabras estaban haciendo vana la cruz de Jesucristo. Bueno, en el verso 18 el apóstol nos enseña estas cosas. Porque la palabra de la cruz es locura, en términos moriá, necedad, insensatez, estupidez, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bueno, me gustaría que pudiéramos estar un poquito de tiempo en este versículo, lo cual lo considero bastante importante y necesario para poder desarrollar el contenido posterior. Vemos que después el apóstol usa dos textos del Antiguo Testamento, Isaías 29:14 y Isaías 44:2-5, cuando dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Entonces, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, estos son dos textos, como hemos dicho, Isaías 29:14 e Isaías 44:25, tomados de la versión griega, la Septuaginta, o también conocida como la versión alejandrina. Bueno, aquí claramente Pablo no está tratando de explicar estos textos en la epístola de Corintios. Estos textos deben de ser explicados y sometidos al correcto proceso exegético en su propio contexto, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta mayor Isaías. Pero es verdad que aquí lo está usando tomando la situación y el propio ejemplo donde estos textos se dieron para poder usarlos apropiadamente en el contexto que estamos estudiando, lo cual haremos posiblemente en el próximo programa si tenemos tiempo. Pero ahora vamos a centrarnos en el verso 18. Bueno, vemos porque la palabra de la cruz, aquí ya antes estábamos usando el logos relacionado con la sabiduría. Ahora estamos hablando del logos relacionado con la cruz. Antes hablábamos de la expresión vana, jactanciosa, orgullosa de la exposición sabia de los hombres carentes y exentos de la comprensión de la sabiduría de la cruz. Pablo hace un claro contraste con esta sabiduría y realmente le otorga el poder. Es principalmente el logos de la cruz, es la sustancia del mensaje apostólico, del mensaje del Evangelio, de su propia proclamación. Es realmente aquello que contiene. Por lo tanto, esta palabra se transforma
en el poder para que la humanidad pueda experimentar la salvación. Nos está hablando de que Cristo, el Dios hecho hombre, se había ofrecido en un sacrificio expiatorio con el fin de satisfacer a favor de todos las exigencias de la justicia de Dios. Por lo tanto, esto era una auténtica locura. Una locura para los que se están perdiendo. ¿Cómo? En el tiempo de una cultura tan práctica como la romana, tan filosófica como la griega, o tan religiosa y orgullosamente hablando como la judía, podían aceptar y comprender unos que el Mesías esperado sería Dios, el Jehová, el Elohim del antiguo, aquel que había escogido a Abraham y que tomaría una forma de hombre, no para reinar y gobernar en una manera en la que no hubiera ningún tipo de sufrimientos, sino sencillamente reinar al precio de su muerte humillante, degradante, ignominiosa en la cruz del Calvario. O sea, exponiendo que era un maldito a los ojos de la humanidad. Esto no puede ser aceptado como sabiduría por el sentido común religioso judío. Tampoco puede ser aceptado por aquellos que argumentan en la búsqueda de la filosofía, de aquello que realmente es vano, que solamente únicamente busca la satisfacción de los sentidos, la sensualidad, encontrar en la terrible y humillante muerte de un hombre en la cruz el poder de Dios para salvación. O sea, relacionar, como bien enseña Pablo a los romanos, que aquel que creó los cielos y la tierra, que aquel que había dado argumentos suficientes para que pudieran creer en él, que su eterno poder y su deidad es manifestada por medio de las cosas hechas, por tanto no tienen excusa, que realmente estaba llevando a cabo la obra de salvación por medio de sí mismo, muriendo a manos, evidentemente, de sus verdugos y del terrible e injusto juicio de la religión judía. Es muy complicado para el sentido común griego, o para el sentido también común romano, donde todo era pragmático, todo era práctico, como una persona elevada a un madero, sufriendo, manifestándose, tornándose, exhibiéndose débil, podía traer la salvación de los hombres. La proclamación, la palabra de la cruz, de un Cristo crucificado y resucitado, es sencillamente locura. Es el término moria en griego, necedad. Eso es lo que podemos encontrarnos cuando podemos estudiar. Insensatez. ¡Qué gran contraste! Pero es una insensatez y una locura para estos pueblos que se sentían capaces de buscar por sí mismos su propia salvación. Y aquí es donde claramente se nos enseña que para los que es locura se están perdiendo, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Estos pueblos están representando al mundo en general, judíos y gentiles, aquellos por quien Cristo murió, aquellos, como bien se nos enseña en el libro de los Efesios, que hizo un solo pueblo a través de su muerte, a través de su cuerpo, a través de su carne crucificada en la cruz. Es precioso cuando podemos leer esto que incluye el apóstol Pablo relativo a la obra de la cruz en su carta a los Efesios, donde dice: por tanto, acordaos, verso 11 del capítulo 2, de que en otro tiempo vosotros, aquellos que no proveníamos por naturaleza del pueblo judío, los gentiles,
extranjeros, extraños, paganos. En cuanto a la carne, éramos llamados con una connotación despreciativa, incircuncisos. Nosotros éramos la incircuncisión por no estar circuncidados carnalmente. Esa era la señal que Dios dio a Abraham en el capítulo 17 de Génesis para poder distinguir y reconocer al pueblo escogido. Esto era un argumento a favor de los judíos. Era una acción llevada a cabo con una mano de carne, pero sabemos perfectamente que ese tipo veterotestamentario encuentra su significado y su antitipo en la obra que Cristo lleva a cabo por nosotros, en la cruz del Calvario, cuando nosotros somos circuncidados no con mano de carne, sino por la propia acción poderosa del Espíritu Santo. Es bonito ver esto para poder un poco confrontar, ¿verdad? Todo este orgullo judío, romano, griego, humano, que desprecia, que está en contraste con esa bendita sabiduría de la cruz, donde nuestro Salvador fue crucificado, donde el Dios hecho hombre manifestó la más absoluta debilidad, pero a la vez evidenció el mayor poder que un hombre puede experimentar, recibir, ver. Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por lo tanto, esa es la experiencia que vivimos aquellos que nos estamos salvando, aquellos para quienes la cruz es poder de Dios. Me gustaría recordarles, queridos oyentes, que a veces es muy triste cuando bajo el nombre se desarrolla un cristianismo únicamente nominal, que en la praxis o en la práctica desprecia por completo, tiene una absoluta contrariedad entre lo que se expresa y lo que se dice que uno es. Recordamos que fueron los judíos quienes le dijeron al Señor: nunca hemos sido esclavos de nadie. Era muy curioso que desde Nabucodonosor, cuando echamos hacia atrás unos 600 años, sin ya meternos desde el 722, donde ya evidentemente sufrieron la conquista en el reino del norte por parte de Asiria. Pero aún podríamos ir mucho más hacia atrás con todas las dificultades y problemas que siempre tuvieron con todos los pueblos que le rodeaban en la tierra donde Dios les llamó a vivir. Pero sabemos que a partir de ese año 600 antes de Cristo, el pueblo judío, Judá, nunca dejó de experimentar la esclavitud por la mano de otros países, de otros gobiernos, de otros reinos. Y para cuando ellos están diciendo estas cosas, ya habían pasado por los babilonios, ya habían pasado por los persas, ya habían pasado por los medos, ya habían pasado por los griegos y estaban pasándolo por los romanos. Y sin embargo podían decir, nunca habían sido esclavos de nadie. Por lo tanto, cuando nosotros estamos experimentando y viendo, entonces podemos agradecer al Señor el valor de cómo Dios nos libró de una condición tan terrible para poder expresarla en una manera santa. Recordamos cómo Él nos enseña la vida de santidad. Y podremos ver en la propia explicación de este texto que estamos, de este versículo que es objeto de nuestro estudio, la importancia de comprender la salvación
digamos, en todos los tiempos verbales que se nos presentan en el Nuevo Testamento, concluida, consumada, acabada, como bien nos enseña el Señor en Juan 19:30, donde dice, consumado es. En ese momento la salvación de los hombres se concluyó, se llevó a cabo, y ahí el Señor Jesús, en un cuerpo humano, en una vida humana, detuvo su corazón, detuvo su cerebro y murió humanamente, inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. En ese momento, la sangre de Jesucristo fue presentada en el mismo lugar santísimo del cielo. Y en ese mismo momento esa sangre fue aceptada con su vida y con su muerte. Y en ese momento Dios estableció los fundamentos de la salvación para todos los hombres. El Cordero de Dios, santo y sin mancha, había sido aceptado por el Dios Padre. Su sangre derramada había hecho la purificación de los pecados de su pueblo. Su resurrección había evidenciado que Él era quien decía que era y que había sido aceptado en una total y absoluta plenitud su sacrificio. Y en este momento sabemos perfectamente que esa cortina, no la carnal del santuario terrenal, sino se abrió la puerta del santuario celestial para que los hombres esclavos de los pecados pudiéramos venir delante del Dios Santo en una condición de santos, viviendo como santos y esperando nuestra glorificación futura en la evidencia propia de la vida santa que hoy vivimos y de la propia experiencia santificadora. Por lo tanto, queridos oyentes, la palabra de la cruz para nosotros es poder de Dios, en contraste con la locura, con el término moriá, para aquellos que se pierden, para aquellos que realmente no ven en ella nada atractivo. Yo oro y deseo que la Iglesia, el cuerpo representativo de Dios aquí en la tierra, que el templo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que la unidad de todos los creyentes que hoy tenemos vida física aquí en la tierra, podamos expresar esta verdad, y aun sabiendo que esta verdad es inquebrantable y que la Iglesia de Jesús está fundada al precio de su sangre y es incuestionable y es indestructible, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A la vez también sabemos que hay mucho cristianismo, como he dicho, falso. Yo sé que no es necesario hacer una diferencia en cuanto a que creyente es creyente y bíblicamente debía de ser consecuente con lo que este término significa, pero también sabemos que hoy en el mundo hay falsos creyentes, falsos predicadores, falsos profetas, falsos cristos, falsas iglesias, que no se componen, que no evidencian la vida de la cruz. Por lo tanto, continuamos leyendo lo que estamos leyendo en la carta a los Efesios, y ahí podemos ver claramente, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía, o sea, está haciendo una comparativa entre los gentiles y los judíos. Nos está mostrando que el pueblo electo de Dios en el Antiguo Testamento es Israel, y que ese pueblo era el pueblo del pacto, y que ese pueblo tenía unas ventajas sobre otros pueblos, y que ese pueblo era reconocido por Dios como sus hijos, como su esposa, que ese pueblo era reconocido por Dios como la niña de sus ojos.
que ese pueblo sigue siendo este pueblo, no ha sido cambiado como algunas teologías enseñan en el Nuevo Testamento por la Iglesia. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, establecido en los pactos con Dios, y este pueblo realmente abrazará la salvación obrada por su Mesías, por Jesucristo, cuando Cristo regrese en su segunda venida y establezca su reino milenial. Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, la tierra sufrirá una regeneración perfecta y absoluta, y en este momento, como bien nos enseña el profeta Zacarías, entonces Israel se arrepentirá y Dios derramará un espíritu de gracia sobre ellos y de oración que les llevará a aceptar. Este será el remanente que Dios preservará y que se salvará del juicio de Dios en la segunda venida de Jesucristo. Pero nosotros no pertenecíamos a este pueblo, queridos oyentes, y éramos ajenos, extraños al pacto. Cuando nosotros estamos viendo estas palabras, tenemos que ver el alcance, aquellos que, como bien nos enseña la Biblia de las Américas, nos enseña a recordar, a tener memoria de estas cosas, y está hablando a cristianos, que aquellos que éramos gentiles, que aquellos que éramos extranjeros, aquí es la palabra para extranjeros, en la carne, y aquí pues evidentemente tenemos el término sarx, que aquí nos está hablando en cuanto a lo que somos humanamente, ¿sí? Está hablando claramente, como hemos dicho, de la circuncisión llevada a cabo en el cuerpo físico. Aquí otra vez de nuevo en el verso 12 nos dice recordar la misma palabra, y aquí, entonces aquí nos enseña que nosotros estábamos separados de Cristo, y aquí la palabra es excluidos, distanciados. O sea, no había forma de poder entrar en esa esperanza, en estas promesas. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa y concluyendo, sin tener esperanza y sin tener Dios en este mundo. Cuando podemos ver este texto a la luz del contexto que estamos estudiando, de lo que es la palabra de la cruz, entonces podemos ver cómo estos pueblos, a quienes el apóstol escribía, corintios, romanos, a los propios judíos, que abrazaban tanto aquellos que venían de una naturaleza, digamos, no afectada por ascendencias griegas, sino sencillamente que abrazaban la religión judía. Entonces, poder comprender la condición que tenían unos y otros, los gentiles, romanos y griegos, excluidos a los pactos de la promesa, sin ningún tipo de esperanza. Así estábamos nosotros, sin realmente esperar nada que tuviera que ver con salvación, que tuviera que ver con paz, que pudiera tener que ver con aquellas glorias que Dios quería compartir con los seres humanos. Y por supuesto, como consecuencia de no tener esperanza, tampoco teníamos a Dios en nuestros corazones. Entonces, cuando contemplan la cruz, en vez de verse sin esperanza y sin Dios, excluidos, y comprender, verso 13, ahora es maravilloso, cuando podemos contemplar este momento, que bien lo expone Pablo, hoy es el tiempo de gracia. Es una hora, y esa hora sigue estando vigente. El Señor Jesús ha muerto por nuestros pecados y su poder sigue estando vigente para todos aquellos que quieren abrazar la esperanza eterna. Ahora nos da tanta esperanza
Este hoy nos da tanta esperanza. Ahora en Cristo Jesús, vosotros, de nuevo que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos. Hemos sido acercados por la sangre de Jesucristo. Aquí está el poder, la sabiduría de la cruz. El poder efectivo de esta sangre que es capaz de unir a todos los seres humanos y traerlos a Dios, darles esperanza y revelarles a un Dios para que Dios pueda ser Dios en nuestros corazones. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, cumpliendo en su propia muerte todas las demandas justas de la ley de Moisés, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No está hablando de que judíos y griegos vendrían a ser una nueva creación en Cristo Jesús. La cruz creó un nuevo pueblo constituido por nuevos hombres traídos a la vida por medio de la obra de Jesucristo. Dice, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Aquí tenemos la asamblea o la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, el Evangelio fue tanto para judíos como para gentiles, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nos está enseñando lo que el escritor de Hebreos nos enseña con absoluta claridad en el capítulo 10, en el versículo 19, donde nos dice: teniendo libertad, hermanos, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, y teniendo un gran sacerdote, ya nos habla del Cristo resucitado sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Aquí podemos entrar todos por medio del mismo Espíritu, con una certidumbre de fe, con una purificación de nuestros corazones y con una buena conciencia. Esto es el poder de la cruz. Y esto es lo que deberíamos de poder experimentar y lo que debemos de predicar, no otras cosas. En muchos casos hacen vana, vacían de su poder la cruz de Jesucristo. Bueno, queridos oyentes, pues hasta aquí en este tiempo de estudio, y les deseo que la cruz siga obrando poderosamente en sus corazones, que la salvación exhibida en ella siga siendo una realidad presente con esa gloriosa esperanza futura, y que a la vez aquellos que no tienen al Señor puedan ser alcanzados por la predicación de la locura de la cruz, que es poder para los que se salvan. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com.
Recuerda, Cristo está cerca. todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separar